trayendo una palabra especial. Realmente, de hecho, muchos se preguntan si hay realmente un mundo espiritual, si hay un reino. Sabemos que hay un reino, pero por cuanto no lo hemos visto, por cuanto no lo hemos eh, mirado, discernido o entrado, o algunos se han entrado o han podido ver el mundo espiritual, para muchos nos es ajeno o para algunas personas les es misterioso todo este tema del tema espiritual. Ahora, no hay ninguna contrariedad en saber de que Dios es rey, de que Dios es santo, de que Dios es el Dios todopoderoso, pero en el momento digamos, de incursionar, si se puede llamar de esa manera, de entrar en el reino espiritual, en la esencia que es Dios, ahí es donde muchos de nosotros como que empezamos a dudar, o sea, nuestra fe no nos alcanza. Tenemos un Dios sobrenatural, pero nos damos cuenta que al mismo tiempo de tener un Dios sobrenatural, como que nosotros somos demasiado naturales, como muy terráqueos, como muy de tierra, como que no queremos en cierta manera despegar. ¿Y a qué me refiero con el tema? Que si en el globo terráqueo hay una gravedad que nos infunde o nos sostiene o no nos deja alejarnos de la Tierra, pues hay un método que es lo que usan los astronautas, que es tomar un cohete, romper, digamos, en este orden de ideas, salir de la atmósfera y poder en este orden de ideas ver algo más que el planeta Tierra. En este orden de ideas, pues ver un mundo espiritual. Ahora, entrando o abundando en el tema del día de hoy, eh, como les decía, para muchos no les es difícil comprender que tenemos un Dios sobrenatural, pero a veces no comprendemos de que hay cosas sobrenaturales que pueden estar sucediendo en nuestras vidas y que es necesario entender, como lo dice la palabra, que nosotros somos espíritu. ¿Y por qué somos espíritu? Porque Jesús y el Padre son espíritu. Entonces la pregunta es, ¿tú qué eres? Claro, yo soy carne. Este es el cascarón. Este es la base, por decirlo así, el coco de lo que lleva nuestra alma y lleva el espíritu. El espíritu es el que nos conecta a Dios. Ahora hay un tema muy especial para esta noche. Y es que necesitamos ser reconocidos en el mundo espiritual. ¿Qué mundo espiritual estará hablando George en esta noche? Resulta que, como estamos tan acostumbrados a estar en este planeta Tierra, nos olvidamos que hay un mundo espiritual que está lleno de ángeles, lleno de demonios también, de entes espirituales, hay muchas cosas sobrenaturales que no comprendemos, pero que están allí, que no las vemos, porque tal vez pensamos o nos asustaríamos si pudiéramos ver como hablamos en días pasados, en transmisiones pasadas, si viéramos realmente ángeles o las formas o las esencias de ciertos espíritus o de ciertos ángeles, nos asustaríamos. Hay ángeles grandes, hay ángeles pequeños a nivel microscópico. Hay como lo diríamos aquí en Colombia, de todos los sabores, de todas las esencias, de todas las alturas. Pero en este orden de ideas necesitamos reconocer que hay un mundo espiritual. Pero ahora, ya que estamos nosotros en este mundo espiritual, la pregunta del millón, siendo reconocidos en el mundo espiritual es el título, pero ¿por qué necesitamos ser reconocidos? Dirán. Eh, Cuando tú tienes un hijo, tú le das tu apellido. Cuando tú engendras hijos, haces una familia y hay un núcleo familiar. Toda la gente que necesite de pronto acudir a visitarte o a charlar contigo, sabes que tienes un nombre, que tienes un apellido, que tienes una familia, que vives en cierto lugar. Muchas cosas se pueden dictaminar a través de un reconocimiento como un apellido. Ahora quiero hablarles del mundo espiritual. Necesitamos ser reconocidos en el reino celestial de Dios o de su reino o de lo que Él maneja. Y al mismo tiempo necesitamos también ser reconocidos en el mundo espiritual que manejan las tinieblas. Ahora,
¿Que necesitamos ser reconocidos? Claro, ya les voy a dar los tips de cómo ser reconocidos, o más bien, cómo es que el mundo espiritual nos reconoce o el mundo espiritual nos identifica. Si vamos a buscar qué es un reconocimiento es un honor, es una felicitación o conmemoración, podríamos hablarlo de héroes, les dan una placa, les dicen mi sargento, mi general, etcétera. Hay rangos cuando hay un reconocimiento honorífico, ciertos diplomas, ciertos títulos, ciertas cosas. Y como tenemos esto ya en claro, que un reconocimiento es saber quién es, el por qué se le reconoce, de a dónde viene, para dónde va, podemos buscar en este orden de ideas que el reconocimiento espiritual de Dios es necesario. Y como es necesario, la primera pregunta, ¿quién es tu Padre? Cuando vino el Señor Jesús a esta tierra, de hecho muchos creían que el Padre Celestial o el Dios Todopoderoso pues era su Padre. Y resulta que el Señor Jesús le decía a aquellos fariseos, a aquellos hombres que tenían o eran dueños de la religión, que eran hijos del diablo, porque mienten. Y dice, su padre el diablo es mentiroso desde el comienzo, así que si ustedes tienen un padre, tiene que ser Satanás. Y claro, eso nos ofendería a cualquiera que lo escucháramos, y más cuando estamos planeando o pensando de que pues realmente somos buenos hijos o que somos de cierta familia. Lo raro sería que descubriéramos otra verdad, que no descubriéramos que realmente pertenecemos a la familia, que descubriéramos que tal vez esto ha sido una farsa y que tal vez yo soy esencia de otro lugar, soy hijo de otros padres y que tal vez no me lo habían revelado. O tal vez me encuentro en el lugar equivocado. Aquí hay una propaganda en Colombia que dice, pues, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Y en los tiempos donde Cristo Jesús caminó sobre esta tierra, le cantó sus verdades y le cantó lo que realmente él podía ver y podía experimentar al ver las personas, ver su esencia. Y les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Aunque creen que andan en los caminos de Dios, realmente no es así. Son sepulcros blanqueados, son hombres y mujeres que no están con Dios, son hombres y mujeres que están fuera del fundamento o de los mandamientos de Cristo. Y en este orden de ideas vamos a la primera resolución. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? La palabra lo representa. La palabra lo habla tal vez un poco más claro. Y con eso los quiero llevar un momento a describir el nombre de Dios, donde el Dios Todopoderoso, porque si te preguntan cuál es tu Padre, pues tú dices, sí, Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Será que habrán muchos dioses? De hecho, hay muchísimos dioses alrededor del mundo. En la India o en ciertas naciones es un Dios más, mas no se le considera el Dios Todopoderoso. Eso lo consideras tú y eso lo considero yo en este instante, pero porque se nos ha sido revelado. Pero no a todo el mundo se nos tiene en cuenta de que Jesús es realmente el Dios Todopoderoso. ¿A qué me quiere llevar con esto, Jorgen? A que si vamos a la Escritura, cuando Dios llama a un hombre que se llama Moisés, porque dejó ver algo sobrenatural, quiere decir que hay un Dios sobrenatural en búsqueda de tu vida y de la mía, así como estuvo detrás de Moisés. Y él se le revela como yo soy el que soy. Se le revela como Yahweh, como el nombre de Dios Todopoderoso. Y nos anda hablando acerca de las Escrituras que Él no es cualquier Dios. Y que cuando lo queramos referenciar a Él, Él dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de sus antepasados, el único Dios todopoderoso, el creador del cielo, el creador de la tierra. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver una esencia espiritual en Dios y empezamos ahora sí nosotros a reconocer
Si estamos en el reino, conocemos a ese Dios todopoderoso, y si no lo conocemos, podemos llegar a conocerle, podemos ir delante de él. Y la pregunta que nos atañe a la propaganda que coloqué, siendo reconocidos en el mundo espiritual, ¿necesitaremos nosotros ser reconocidos por Dios? Pregunto. Si hay hijos, están esperando de que el padre coloque su apellido y que la madre coloque su apellido para que el núcleo o la persona o el individuo se sienta compenetrado en una familia. En mi caso, Georgian Hernández Suárez, el Hernández de mi padre, el Suárez de mi madre, y tengo una identidad, soy de la familia Hernández Suárez. Ahora la pregunta, ¿eres parte de la familia de Dios? ¿Dios te reconoce como hijo? Resulta que en muchas historias, no sé si ustedes también les ha llegado esa clase de historias, de hecho en mi familia ha habido esa clase de historias, donde hay ciertos personajes que buscan ir en pos de ciertas personas diciéndole, usted es mi padre, ¿por qué no me dio el apellido cuando yo era pequeño? Y ellos dicen, no, usted no es mi hijo. Y ellos buscan esa identidad porque a pesar de que ya son grandes, a pesar de que ya pasaron sus 18 años, a pesar de que ya tienen familias compuestas, a pesar de que buscan como que, ¿qué pasó con mi padre? ¿Por qué no me reconoció mi papá? ¿Por qué no me dio en mi momento de que, listo, está bien, tuvo una aventura o no tuvo una aventura, pero yo quisiera reconocer que mi padre me llame por mi nombre y me diga, tú eres mi hijo? Y a veces vemos esta clase de personas que no tienen como ese reconocimiento, digamos, de parte de su padre. Ahora, la pregunta que viene acá, Dios, el Dios todopoderoso del que estamos hablando en esta noche, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿te reconoce? El mismo Dios de Abraham, ¿te reconoce? ¿Tú eres su hijo? Pregunto yo. De hecho, esa pregunta también me la tengo que hacer yo, porque a veces nos confiamos de que conocemos todas las cosas espirituales porque estamos en un lugar de autoridad, porque estamos en un lugar de privilegio, porque tal vez tenemos ciertos conocimientos o yo puedo tener ciertos conocimientos, pero la pregunta del millón, ¿Dios me reconoce como hijo? Te hago esa pregunta a ti hoy. Y con esto los voy a llevar a la palabra y ya voy a darles si es verdad que Dios nos tiene que reconocer como hijos. Pero Jorgen, Dios es Dios, Dios a todo mundo reconoce. Eso es lo que yo quiero que entendamos en esta noche. Voy a ir en dos puntos esenciales. Que Dios sí nos reconoce o cómo es que nos reconoce como hijos o no hijos. Y si el mundo espiritual, donde ya las tinieblas o el mundo donde se maneja, donde el diablo está, digamos, reinando, si tal vez él también nos reconoce o cómo es que él también nos ve. Entonces, con esto entramos. Dice en Hechos 7:30 al 33, 40 años más tarde, estamos aquí hablando de Moisés, ¿no? En el desierto del monte Sinaí, un ángel se le apareció en la llama de una zarza que ardía. Al ver aquel fuego, Moisés, maravillado, se acercó para verlo de cerca. Y al acercarse, la voz del Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados. Y ahí empieza a identificarse, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Moisés, aterrorizado, no se atrevía ni a mirar. Y el Señor le añadió, quítate los zapatos porque estás sobre tierra santa. Lo primero, Dios nos llama y Dios está en búsqueda de ti. ¿Dios se va a preocupar por mí? Sí. Dios se preocupó por Moisés, Dios se preocupó por un pueblo insignificante, Dios se preocupó por un pueblo muy pequeño, no fue a las grandes naciones, fue un pueblo pequeño como lo fue en su tiempo Israel, y los quiso sacar a libertad, y hoy Dios quiere sacarte a ti a libertad. Dios nos llamó y nos sigue llamando a su presencia. Ojo, Dios nos llama a que llenemos iglesias, Dios nos llama simplemente a que nos convirtamos a una denominación, o Dios nos llama a generar algo más.
te quiero decir que Dios cuando llamó a Moisés, no solamente lo llamó a caminar en sus caminos, sino a su presencia, a que le conociera cara a cara. De hecho, Moisés tuvo el privilegio de oírle, de verle sus espaldas, de entrar a una dimensión espiritual que ningún otro hombre ha podido experimentar, excepto pues Cristo Jesús. Y algunas experiencias que Dios le ha permitido a ciertos hombres de Dios, pero este hombre es espectacular. Este hombre alcanzó a ver la gloria de Dios, las espaldas del Señor. Ahora, Dios nos quiere manifestar su presencia. ¿Te has preguntado que Dios, tú dices, Señor, yo te acepto porque anhelo una salvación, porque yo anhelo ir algún día a morar junto a ti. Yo quiero tener una eternidad juntamente contigo. Pero Dios nos empieza a preparar aquí en este planeta Tierra antes de llevarnos a esas moradas celestiales. Escuchen bien, celestiales, no están en este lugar, son moradas celestiales y en ese lugar no puede entrar ni carne ni sangre, entraremos con cuerpos transformados, pero eso es otra historia que les iré a contar. Ahora, si Dios quiere manifestarse, Dios demanda que una vez seamos llamados, una vez estemos nosotros delante de Él y comencemos a caminar conforme Él nos está solicitando. Por eso muchas veces nuestras oraciones o oraciones que yo hago aquí, Señor, si tú me enseñares, si me guiares, si me llevares a donde tú quieres que yo vaya y como decir, me barajare, me hiciere, me mostrare, yo caminaría. A ciegas es imposible seguir a algo o a alguien cuando no hay convicción, cuando no hay confianza, cuando no hay ninguna esperanza en algo. Eso no es solamente afiliarme, no sé, a algo, sino que Dios está esperando algo más de nosotros. Ahora, tenemos que caminar conforme a Él, conforme Él nos está llamando. Una de las cosas que Dios le dice aquí a Moisés es, quítate el calzado de tus pies. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia de tener calzado o no en Moisés? ¿Eso en qué le afecta a Dios? Dios no le afecta en nada. Lo que le quería dar a entender a Moisés es necesario que te quites el calzado porque eso simboliza cómo has venido caminando hasta el día de hoy. Cómo has tenido todo tu enfoque en lo que aprendiste en Egipto. Todo lo que aprendiste como hijo de Faraón o como hijo de la hija de Faraón. Todo lo que has comprendido como un sistema en el cual tú no deberías andar. Deberías andar en mi sistema porque yo tengo un sistema nuevo, o no, más bien nuevo no. Un sistema, y es el sistema original donde yo siempre te he querido ensamblar. Y una vez tú te transportes o quites el calzado de tus pies, tu visión, tus hábitos innecesarios, tu obstinación, entre otras cosas que creemos nosotros que no las sabemos todas, pues Dios va a poder ahora sí, sin ningún obstáculo, indicarnos cuál es el camino en el cual Él quiere que tú camines, para que Él empiece a reconocerte como hijo. Porque este es el punto que yo quiero llegar. No solamente afiliarnos a un reino, sino que Él nos pueda reconocer como hijos, y ahí viene el punto esencial. No todos somos hijos de Dios. Ahora, Jorgen, no es fácil acercarse a Dios. Eso yo lo entiendo. Y si ustedes me preguntan, ¿y entonces cuál sería la respuesta? Jesucristo es el único camino al Padre. Jesús decía y dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y alguien diría, si se puso a poner atención a esas palabras, ¿cómo así que nadie viene al Padre? O sea que Jesucristo es la misma representación del Padre. Aquel que viene a Jesús va a encontrar armonía con el Dios Todopoderoso. Va a encontrar sabiduría con el Dios Todopoderoso. Va a encontrar entendimiento con el Dios Todopoderoso. Y el Dios Todopoderoso, que es el Padre, te va a poder llamar hijo. En ti tengo contentamiento, así como lo hizo con Jesucristo. Ahora, ¿por qué necesitamos ser reconocidos por Dios? Hoy, después de mucho tiempo y de militar, si se puede llamar de esta manera, en los caminos de Cristo Jesús, por muchos años, me he dado cuenta que muchos creen tener la verdad. Muchos creen tener la salvación, pues prácticamente de su lado.
Pero cuando lo digo que creen tenerla es que a todos los demás nos escatiman y nos sacan de esa salvación y solamente ellos pueden entrar. O solo los que los sigan a ellos pueden ingresar a ese reino celestial. Y siempre nos han tratado de poner como vendas en nuestros ojos y no dejándonos ver más allá. Pero la pregunta, ¿tú has querido ir más allá? ¿Has solicitado a Dios ver que te sea revelado? ¿Sabías que no es nada complicado sino pedírselo al Padre en el nombre de Cristo Jesús y os será concedido? Así de simple, sí, así de simple. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 15 al 18, para que empecemos a comprender por qué es que Dios nos va a reconocer. Y aquí vamos a mirar quiénes son hijos y quiénes no son de Él. Y vamos a saber si Dios nos reconoce como hijos o cómo es que Él nos reconoce. Dice así, recuerden, Mateo 7 del 15 al 18. Cuídense de los falsos maestros que se les acercan disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos capaces de destrozarlos. Escuchen bien, aquí no estamos hablando de gente fuera de la iglesia o gente en otro país. Estamos hablando de gente cercana, de gente que supuestamente tiene la palabra de Dios en sus bocas. En aquel tiempo que vino Jesús y les dijo, ustedes son hijos del diablo, eran fariseos, eran escribas, eran hombres que desde su niñez habían sido entrenados en la palabra, que desde su niñez tenían todo el conocimiento, que desde su niñez tenían, digámoslo, todas las capacidades que tú y yo de pronto no nos imaginamos, aprenderse la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Algunas personas eran tan estudiosas, tan estudiadas, que eso lo tenían. Pero aquí dice, dentro de la iglesia, dentro de tu alrededor, cuídense porque hay lobos capaces de devorarlos. Ahora, vamos ahora a la revelación de la palabra, aquí mismo la va a dictaminar. De la misma manera que uno puede identificar, escuchen bien, identificar, o sea, Dios nos va a identificar un árbol por los frutos que lleva. Así podrá identificar a esos falsos profetas por la forma en que se comportan. ¿Quién confunde una vid con un espino o confundirá una higuera con abrojos? El buen árbol produce buenos frutos y el malo, malos frutos. Eso está tan sencillo. Quien produce malos frutos, pues es un mal árbol, aunque esté sembrado en la misma viña. Y si el árbol es bueno, pues va a producir frutos buenos, aunque esté sembrado en la misma viña. Dice acá, es imposible que un buen árbol produzca frutos desagradables. Por otro lado, es imposible que un mal árbol produzca buenos frutos. Igualmente, una persona se conoce por las acciones que realiza. Aquí ya Dios nos identifica con árboles buenos que producirán frutos buenos. Identifica una persona por sus acciones. Entonces aquí Dios va a empezar a romper el paradigma y nos va a empezar a ministrar y nos va a enseñar quiénes son de Él y quiénes no. Y aquí juega una faceta esencial que son las acciones que nosotros realizamos a diario. Dice acá, no todos los que se dirijan a mí llamándome Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Allí solo entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en los cielos. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, salimos en YouTube en tu nombre, les predicamos a las naciones en tu nombre, visitamos iglesias, visitamos naciones y muchas cosas hicimos. Y sigue diciendo, y en tu nombre echamos fuera demonios y realizamos muchísimos milagros. Pero aquí está hablando el Señor Jesús, pero yo les responderé, a ustedes nunca los conocí. Apártense de mí porque sus obras son malignas. ¿Aquí quién está hablando? Nuestro Señor. Y la pregunta es, ¿qué clase de acciones somos las que tenemos nosotros que nos identifican como buenos o tal vez como malos? ¿Qué es lo que Dios mira realmente para identificarnos? Que muchas de las personas que hoy predican, que hoy dicen afiliarse a una membresía o algún lugar, creen que la salvación ya la tienen. Creen que por estar en un lugar, o tal vez por ser hijos de pastores, o tal vez por haber nacido en el cristianismo. Y les voy a decir algo.
Los dones y el llamamiento son irrevocables, pero la salvación solamente la da Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Muchos creen ser reconocidos porque funcionan en los dones de ciencia, en los dones de sabiduría, de discernimiento de espíritus, de milagros, de sanidades, de lenguas, interpretaciones de lenguas, y en fin, entre los 9 dones del Espíritu Santo. Pero si lo hablamos, los dones del Espíritu Santo simplemente son un regalo, y creemos que porque tenemos ciertos regalos de parte de Dios, ya nuestra salvación está a nuestra disponibilidad y disposición. Pero resulta que Dios no mira los dones porque simplemente es un regalo. Un don significa regalo. Dios te dotó de un maravilloso regalo pues para que lo puedas ministrar a otros y conozcan del Dios Todopoderoso. Pero si esa no es tu intención, déjame decirte que ya Dios en este momento te está desechando. ¿Pero cómo? Si yo conozco personas que predican en el mundo entero, yo conozco la salvación que están llevando y la gente se está salvando. Claro, y eso puede ser real. Yo eso no lo voy a negar. La pregunta del millón es, ¿de qué nos vale ganarnos todo el mundo si perdiéramos nuestra alma? Aquí no voy a hablar si son efectivos o no son efectivos los dones, porque ciertamente lo van a hacer. Son impresionantes. Aquí voy a hablar directamente a la persona, a ti, y de paso me hablo a mí. Nosotros estamos disponibles y dispuestos a que Dios revise por dentro de nosotros y pese de una manera u otra, que a pesar de que hagamos milagros, que prediquemos su palabra, que echemos fuera a los demonios, cuando nos acerquemos delante de Él nos diga, ¿te conozco? O al contrario, ¿nunca os conocí? Aquí está hablando a personas de ministerio, aquí está hablando a personas internacionales, aquí está hablando a personas de barrio, aquí está hablando a personas del campo, aquí está hablándole a ti y a mí, que conforme a las funciones, a nuestro carácter, conforme a los frutos y a las acciones que nosotros hagamos, Dios nos va a reconocer como verdaderos hijos de Dios, o tal vez te va a decir, no te conozco. Y qué lástima o qué estrellada que nos vamos a pegar el día que estemos delante de Él y le digamos, Señor, pero hicimos ancianatos en tu nombre, hicimos regalos en tu nombre, sanamos en tu nombre, Jesús. Yo vi salir demonios y los demonios huían, porque es que salen en el nombre de Jesús, la gente sana en el nombre de Jesús. Y todo eso está bien, nadie está diciendo que está mal, al contrario. Señor, dótanos de dones, dótanos de los ministerios del Padre, dótanos de los 5 ministerios mayores de Jesús, dótanos de los 9 dones del Espíritu Santo y déjanos funcionar en ellos. Pero eso no significa que Dios te conozca a ti como hijo. Y ahora, Georgian, ¿a qué nos lleva con todo esto? Les voy a contar 2 testimonios pequeños en estas historias grandes de Dios. En la vida normal, una vez estaba en un congreso donde estaba el pastor Cañas y me gusta cómo él jocosamente se sentó en el púlpito, pidió el micrófono y transmitió el siguiente mensaje con nombre propio. La verdad no me acuerdo el nombre propio de la persona, pero sí sé lo que le dijo porque se me quedó grabado aquí y acá. Y le decía, bueno, Pepito, ¿tú qué te haces llamar pastor? Tú que haces ciertas obras y ciertas cosas y te dices pastor y que has montado ciertos lugares, te dice el Señor, yo no te apruebo. Yo no te veo como pastor. Yo no puedo reconocerte como mi ungido, como mi llamado. Y tal vez todos queríamos en shock y diríamos, uy, un falso profeta, un lobo rapaz. No, no fue así. Ustedes han escuchado, bueno, antes de darles el siguiente ejemplo, la terminación de este testimonio dice así cuando él ya se fue acercando a la persona y le dice, hoy Dios te dice, tienes que volver del lugar donde tú saliste y pedir perdón. Y cuando pidas perdón, reconoceré tu llamado, tu pastorado y el lugar donde tú actualmente, bueno, no dijo actualmente, en el lugar donde tú ministras. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos de nosotros
que tal vez hemos salido en rebeldía, ojo, estamos hablando de los que sí realmente han salido en rebeldía o han salido con problemas y que a causa de ello simplemente por ir detrás de un llamado, por ir detrás de una bendición, pasaron por encima del Raimundo y todo el mundo sin importarles, dejando atrás sus acciones hechas ñicos con todo el mundo diciendo no me importa, igual soy llamado y ahora que soy en un nuevo lugar, pues ahora admírenme. Y así no son las cosas. Y alguien dirá, bueno, Georgian, pero así habemos muchos. De pronto hasta me puede estar contando ahí. Pero eso no es la respuesta que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando un cambio. Y así como mandó a llamar en alguna ocasión aquel joven rico, dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Y el Señor dijo, pues cumplir los mandamientos. Dijo, pues que todos los he cumplido desde pequeño. Y entonces el Señor vio algo que había en su corazón. Una mala acción no, había algo en su corazón donde él tenía un Isaac. Cuando hablo de Isaac es que Dios le pide a Abraham su Isaac, es porque lo tenía como prioridad, priorizado, era lo mejor de lo mejor y llegó a ser más, digamos, en este orden de ideas, como hacer más que Dios en las manos de Abraham. Entonces Dios le pide en sacrificio a ese Isaac. Ahora, Dios le pide en sacrificio a este joven rico, pues de que venda todo y que le siga, porque eso era lo que impedía que él se acercara en plenitud a Dios. Ojo, para el joven rico, no para ti ni para mí. Eso era para el joven rico. Pero para este caso en particular, para este pastor que se hacía llamar pastor, que tenía gente, que tenía iglesia, que había salido de cierto lugar, le hacía falta una sola cosa para que Dios realmente lo reconociera. Este muchacho joven rico se perdió de ser discípulo simplemente porque no dejó algo en su corazón. Ahora, sobre este pastor, hasta que no pidiera perdón, Dios no le iba a reconocer. La pregunta, ¿tú y yo tendremos que reconocer algunas cosas? No lo sé. Solamente examínate. Yo me he estado examinando personalmente y me he dicho a mí mismo, Señor, necesito una conversación urgente contigo. ¿De qué me tengo yo que desprender? Porque me siento estancado, me siento tal vez que no he avanzado, siento que hay algo que está entre Dios y yo, y no sé si es algo que si tan simplemente te lo entrego y lo quebrantas, lo rompes o me instruyes cómo quitarlo de en medio, podría avanzar y tener tu presencia a plenitud y vivir como dice todo el mundo, bien, vivir excelente, vivir feliz a pesar de los inconvenientes y los problemas que siempre hay. Jamás he dicho que los problemas se van a quitar. Cuando Dios vino donde Moisés fue cuando lo mandó a enfrentar a Egipto. Y fue cuando se tuvo que manifestar su santidad, su presencia y sus milagros, sus plagas. En medio de la dificultad, Dios sacó a un pueblo en victoria. Ahora, ¿con qué referencia les tengo yo el tema? Porque muchos de nosotros estamos confiados del simple hecho de ir a una iglesia. No, y eso está bien. Yo no estoy diciendo que no lo hagan. La palabra dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Así que continuemos haciéndolo. Pero miremos cuál es la intención, nuestras acciones por las cuales vamos a una iglesia. Ahí ya cambia la nota. Yo voy a la iglesia porque voy a adorar a un Dios todopoderoso y Dios nos manda a congregarnos, no a enviar quejabanzas, sino ir a adorarle a Él, ir a guerrear en una iglesia, ir a compartir los hermanos juntos y en armonía. Ahora, muchos de nosotros estamos confiados porque pertenecemos a cierta denominación. Resulta que el único Salvador se llama Jesucristo. Y el día que Dios nos mande a llamar, que nos llamará por nuestros nombres, va a ser algo espectacular. Iremos al cielo porque Dios manda a llamar. ¿A quiénes? A sus hijos. Aquí es donde vamos a empezar a mirar si por nuestras acciones se nos puede considerar hijos o no. Ahora, muchos piensan que ya todo lo tienen ganado porque son los hijos de los pastores, porque son hijos de líderes o hijos de autoridades. Eso no representa nada en el reino. Hay una película que se llama La Cruz, donde es un negrito que va con una cruz aquí la lleva cargando y se topa con un pastor y le dice que si ya realmente conoce al Hijo de Dios, y él le dice, si es que yo soy hijo de pastores. Y el negrito le responde, le dice, esa no fue la pregunta que te hice. Porque es que la gente piensa que conoce a Dios porque creció en un ambiente cristiano, o creen que ya tiene todo ganado porque va a una iglesia, o cree que tiene todo ganado porque ora, ayuna, vigila, pero su carácter, sus obras,
sus acciones tal vez no van conforme a que vas a una iglesia, no van conforme a que es una persona de oración, no va conforme a que es una persona que realmente tiene cierto conocimiento. Muchos se confían porque simplemente creen que son buenos. Muchos me han dicho, es que yo no he matado a un cura. Digamos, esa es de lo jocoso que se habla aquí en Colombia. Yo no he matado a nadie, me dicen. Entonces, Dios que va a tener algo en contra mía. Soy bueno. Y creen que por el hecho de no mostrar ciertas cosas o ciertas actitudes, o de pronto decir yo no tomo, no fumo, creen que eso ya, con eso es suficiente. Ahora, puede que tú no hagas cosas externas, pero vamos a ver adentro de nuestros corazones y qué acciones y qué cosas son las que de adentro hacia afuera sobresalen, que hacen que nuestra carta, o sea, nosotros que somos cartas abiertas, tal vez nos veamos como cartas rayadas, como cartas sucias, como cartas que no son dignas digámoslo, de pertenecer a los lugares donde nosotros decimos que habitamos, porque pues se supone que somos gente de bien, pero nuestro corazón está un poquito podrido, contándome, lógicamente, hablándome primero a mí mismo. Ahora, ¿por qué nos medimos así? Porque tenemos estándares, porque eso es lo que pensamos muchos aquí y en cualquier otra nación, pero debemos darnos cuenta de una sola cosa, que los estándares de Dios son muy diferentes a nuestros estándares. Entonces, así como Dios llamó al joven rico, y el joven rico hacía todos los mandamientos, pero le dijo, te hace falta una sola cosa, y es que las riquezas las tienes en tu corazón, y mientras tú no quites eso, no vas a poder verme cara a cara, no vas a poder comprender a qué es lo que yo te estoy llamando, no vas a poder quitar el calzado de tus pies, porque el calzado de Moisés era la rutina, su formación en Egipto, las cosas que él planeaba o que él quería. En este orden de ideas, el calzado del joven rico era su dinero que le impedía tener el carácter para decir, yo voy detrás de Jesús. Alguien diría, pero ¿qué impedimento es? Hasta él pudo dar lo de los 5,000 panes. Él pudo haber dado muchas cosas, era un joven rico, pero eso era algo que en él fallaba. Y así nos encontramos muchos aquí, digamos, congregados, si se puede llamar de esta manera, donde las riquezas o el dinero nos daña, o ese es nuestro Dios. Suena duro, pero hay momentos donde hay que decir la verdad. A veces nuestro Dios puede ser el dinero. La gente dice no, no, pero realmente lo es. Así que tal vez puede ser ese el impedimento que te permite o no te permite avanzar. Y alguien dice, entonces tengo que vender todo, irme. No, nadie está diciendo eso. Quiere decir que ese Isaac, así como hizo Abraham, que lo iba a sacrificar, pero Dios le permitió tener un carnero en su lugar, es que tú le entregues eso a Dios y le digas, Señor, yo tengo este problema, las riquezas son mi problema, mi carácter es mi problema, hay muchas cosas que me impiden estar delante de ti, ¿cómo las rindo? ¿Cómo las sacrifico delante de ti para que tú otorgues la bendición a mi vida? Y pongas un carnero, o sea, pongas algo opcional, donde yo ya no me preocupe por mi Isaac, porque Abraham siguió teniendo Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, no lo asesinó, aunque Abraham sabía que si hubiese sucedido, Dios le iba a resucitar. Así que yo lo llamo un día sobre otro día, aunque Abraham tenía que asesinar a su hijo porque Dios se lo había pedido, porque lo había puesto por encima de Dios, él ya había visto el futuro, dijo, Señor, tú me llamaste como Padre de Naciones y si yo lo matare, si así fuese el caso, tú lo resucitarías. Dios no le permitió porque Dios no pide ningún sacrificio de seres humanos, simplemente quería probar, escuchen bien, el corazón de Abraham. Y bien probado, no cualquiera va a hacer eso. Ahora, no te está pidiendo tu hijo, simplemente quita o cierra las puertas, quita obstinación, quita orgullo, quita dinero, quita muchas cosas que te están obstruyendo ir delante de él. El orgullo son una de las cosas que nos destruye no solamente nuestra relación con Dios, nuestra arrogancia, nuestro acercamiento a Dios, sino aún nos destruye hogares. Comunión, hijos y padres, padres e hijos, etc. Ahora, hay otro pastor de la República Dominicana que Dios le dice a este hombre y le dice, ve y acércate a este pastor que se cree la última Coca-Cola del mundo. Y decía, este hombre es un hombre arrogante, un hombre orgulloso, pero si lo vemos desde otro trasfondo, es un hombre de una iglesia gigantesca, es un hombre que mueve milagros en el nombre de Jesús, porque predicaba a Cristo, lo que les comentaba hace un momento.
tenía unos dones impresionantes, dones de revelación, dones de ciencia, pero se creía por esos dones que era la última Coca-Cola del mundo. Y el Señor le dice, ve y dile que yo no le conozco, que yo no lo reconozco. Y él fue y le dijo, Dios no te reconoce hasta que no, ¿qué? Hasta que no rompas tu Isaac, en este orden de ideas que estamos hablando de ese Isaac, hasta que no quiebres tu altivez, tu arrogancia, tu prepotencia o eso que te hace ver que eres mejor que los demás. Mientras no hagas eso, Dios no te aprueba. Y nos estamos dando cuenta que a pesar de militar en una iglesia, militar como autoridades, militar predicando, sanando, echando fuera demonios, Dios no nos reconoce hasta que nuestro corazón se acople conforme a la voluntad que Él tiene. Ahora, ven la necesidad que a pesar de estar en una iglesia, a pesar de tener la palabra de Dios, a pesar de decir que somos cristianos, si se puede llamar esa la palabra, Dios nos está diciendo, me es necesario reconocer quién eres. Pregunto una vez más, ¿eres hijo de Dios? No lo sé, eso solamente tú te lo puedes responder. Y si no, al final les voy a dar el paso 1, 2, 3, si se puede llamar de esa manera, en cómo realmente ser hijos de Dios. Georgian, ¿cómo así que el paso 1, 2, 3? No, tranquilos, a lo sencillo, a lo esencial, que es recibir de todo corazón a Cristo Jesús dentro de nosotros y empezar a vivir como Él anduvo. Pero es difícil, Georgian, claro que es difícil. Por eso Jesús tuvo que ser sacrificado en una cruz y ese sacrificio fue suficiente para que tú y yo fuésemos salvos de aquellos que aprendemos a confiar en Cristo Jesús. Y aquellos que vemos a Cristo Jesús vemos al Padre. Por tanto, tenemos la salvación del Dios Todopoderoso y su esencia está en nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el Padre y Cristo son un solo espíritu. Y si la palabra dice que tú y Jesús son uno solo, quiere decir que tú eres un espíritu, que este cuerpo es prestado, no sé, 70, 80, 90 años, 100, 120, algunos más. Pero una vez partas de este lugar, Dios te quería preparar en ese planeta Tierra antes de ir a tomar las moradas del cielo y vivir una eternidad con Cristo Jesús. Bueno, Georgian, entonces Dios tiene que reconocernos, porque hay algunos que Él no reconoce. Claro, Él conoce a todo el mundo, pero a algunos nos llama hijos, a otros tal vez lobos rapaces. Algunos tal vez ni te conocí. ¿Tú quién eres? Pero Señor, pero yo fui muy juiciosa en la iglesia. ¿Quién eres? Pero Señor, yo no te conozco. Duro. Muchos esperemos que no nos estrellemos cuando subamos al reino de los cielos y sean abiertos los libros y que no se halle nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Georgian, ¿cómo así? O sea que no es suficiente ir a la iglesia. No es suficiente ir a la iglesia. Georgian, o sea que no es suficiente que ore, ayune y vigile y esté todos los días de rodillas. No es suficiente. Solamente los que se hallaron inscritos en el libro de la vida son los que Dios considera como hijos y nos va a llamar a su presencia. ¿Y es muy difícil? No. Acéptale hoy en tu corazón. Abre tu corazón y dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y cuando me mandes a llamar, estaré presto y preparado para ir en pos de ti. Y lo que no sé, Señor, enséñamelo. Yo digo que nadie nace aprendido en esta vida y nuestro carácter, nuestras acciones van a cambiar cuando tú sinceramente le hayas recibido y le hayas dicho, Señor, realmente necesito de ti. Ahora, ¿quién más nos tiene que reconocer? Porque estábamos hablando de un reino o del mundo espiritual que nos tiene que reconocer. Ahora, quitando lo más esencial, que Dios nos reconozca como hijos, ahora quiero ir a su creación. ¿Quién es su creación? Los ángeles, los seres vivientes y muchas cosas que suceden a nivel espiritual. Y les voy a dar a dos entendimientos. Cuando nos reconocen los ángeles del cielo y cuando nos reconocen los demonios. ¿Para bien o para mal? Georgian, ahora me va a dejar más confundido. No, al contrario. Los voy a dejar un poco más cuerdos para que tengamos la necesidad de ir en pos de ese Dios diciéndole, ábreme los ojos, déjame ver el reino espiritual. Realmente quiero que funcione el reino en el cual tú me llamaste. Si soy hijo no me puedo comportar de otra manera sino como hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen ciertas características. Se nos pega la presencia, se nos pega el carácter de Cristo, se nos pega los mandamientos del Señor y de un momento a otro empezamos a actuar como nunca antes habíamos actuado. Parecemos locos.
Y ustedes dirán, ¿cómo así, Jordan? ¡Qué locos! Yo dejé de decir groserías cuando acepté a Cristo en el corazón. A los 3 meses ya no las tenía. Y dije, ¿qué me está pasando? Dejé muchas cosas que hacía y cerré puertas sin saber que tenía puertas abiertas, o más bien sí sabía que tenía puertas abiertas o hacía cosas que eran indebidas, pero todavía no me había llegado el momento, digamos, de la convicción de decir, están mal hechas, hasta que acepté a Jesús. Cuando acepto a Jesús en mi corazón y empiezo a caminar, y empiezo a buscarle, a orar, a entender su palabra, a decirle, Señor, revélame, empiezo a sentirme mal con las cosas que habitualmente, o mis acciones que venía haciendo. Y entonces ahí donde la palabra de Dios dice, el que robaba no robe más, el que mienta no mienta más, el que extorsiona no lo haga más. Y así con peras, naranjas y mandarinas. Mírate a ti, di qué es lo malo que estás haciendo y sé sincero, Señor, no he podido cambiar esto, pero hoy te acepto consciente, sabiendo que te tengo que seguir y Dios va a transformar, Dios va a cambiar eso, no solamente en ti. Dios es un Dios de núcleos familiares. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de toda la descendencia hasta nuestros días. Una familia entera. Él no vino por ti, Él vino por tu descendencia. Quiere que tus hijos le sirvan al Dios y le conozcan al Dios Todopoderoso. Jordan, ¿eso quiere decir que todos tienen que ser pastores y todos tienen que ser líderes de iglesia? No, que le conozcan a Dios y sean grandes profesionales, pero en su profesión no roben, sean grandes abogados y no hagan lo malo, sean presidentes y no extorsionen una nación, sean gobernantes y realmente estén a favor del pueblo. A eso me refiero. No estamos llamando solamente a la iglesia hay que hacer y hay que ir, pero estoy llamando a personas a que se concienticen que Dios viene por toda una generación y la generación viene con profesionales, con padres, con hijos, con familias, con nietos y con muchas cosas que tal vez no comprendemos, pero necesitamos que Dios nos lo revele. Ahora, parafraseando, ¿los ángeles del cielo nos reconocen en el mundo espiritual? Sí. Jordan, dime, ¿dónde encuentro eso? ¿Recuerdan cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra? Que vinieron 3 varones primero a avisarle a Abraham. Ya les voy a decir dónde encontraron, que les voy a parafrasear simplemente. Está en Génesis 19 del 1 al 15. Y van a darse cuenta de una cosa. Llegan 3 varones a la casa de Abraham. Y cuando iban cerca a la tienda de Abraham, Abraham sale, reconoce que hay algo divino sobre ellos o hay algo especial sobre ellos, no son hombres cualquiera, y los invita a morar a su hogar o a su tienda, y ellos aceptan y le dicen, haz como tú has solicitado, como tú lo has dicho. Dice, les quiero dar de comer, los quiero invitar, quiero que sean mis invitados. Y ellos dicen, aceptamos. Y sabían quién era Abraham. Y cuando llegan y reciben y comen, le preguntan por Sara, su mujer. Eso quiere decir que reconocieron que aparte de Abraham había una mujer que era la esposa de él y que era nombrada porque la nombraron con nombre propio, Sara, que fue cuando le dieron la promesa del Isaac que les venía comentando unos tiempitos más atrás, donde lo puso en primer lugar, pero esa era la promesa para Abraham y Sara, un hijo. Isaac significa risa, porque ella le dio risa cuando el Señor le estaba hablando y le dijo que de aquí a 1 año iba a tener un hijo. Y ella le dio risa y dijo que su nombre iba a ser Isaac. Ahora, no pasa lo mismo cuando viene la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Resulta que allá había un justo, Dios reconoce en la palabra que había un justo que era Lot, el sobrino de Abraham. Y cuando 2 ángeles, ya no 3, algo particular pasa en estas 2 escenas. Hay 3 varones e ingresan a la casa, comen, reconocen quién es la esposa de Abraham, pero cuando llegan a Sodoma y Gomorra llegan solamente 2 varones. En este orden de ideas, la palabra habla que llegan 2 ángeles. Y esos 2 ángeles dice que Lot se los encuentra y hace exactamente lo mismo que hizo Abraham. Los invito a mi casa, quiero que coman, les quiero limpiar los pies, los quiero honrar. Hay algo en ustedes diferente a todos los demás. Sé que hay algo espiritual en ustedes, yo quiero que moren conmigo. Y ellos dicen, no. Pero si Abraham sí, ¿qué pasó con Lot? ¿Por qué no? Si Lot es un hombre justo. Y cuando le preguntan a Lot de que viene destrucción, que dónde están, que él con quién convive, imagínense. Ya no nombraron como lo hicieron con Abraham, ¿dónde está tu esposa? Sino a Lot dice,
vives con hijos, con hijas, yernos, esposa, no sabían. ¿Eso qué quiere o qué nos da a entender la palabra de Dios? Que esos 3 varones que llegaron al lugar de Abraham, donde fueron bienvenidos, porque Lot también los tenía de bienvenidos, pero por alguna extraña razón solo entraron donde Abraham, pero donde Lot no. Dios no entra a todos los lugares, pero es que Dios es omnipotente, omnisciente, sí, pero no habita en todo lugar. ¿Habita contigo? No lo sé. Y alguien me dirá, me devuelve la pregunta, Jordan, ¿y habitará contigo? Estoy logrando que Dios haga algo para que Él pueda habitar en mí. Y ustedes dirán, Jordan, ¿qué hace? Pues estar delante de Él diciéndole, Señor, no quiero seguir conforme vengo caminando, no quiero seguir conforme solamente el conocimiento que recibo, necesito revelación, necesito que vengas y hagas de mí algo nuevo. No es por conocimiento, no es por entendimiento, sino que si tú me llamas y tú me das tu conocimiento, yo podré caminar en ese conocimiento y me gozaré en lo que me toque de aquí en adelante. Ahora, esos ángeles no quisieron entrar a donde Lot. O sea, no querían ese reconocimiento. Algo pasaba en la casa de Lot. Ahora la pregunta, ¿ángeles visitan tu casa? O tal vez no quieren ni siquiera entrar a tu casa. Segunda pregunta, ¿los ángeles del cielo conocen con quién convives? Porque tal vez tú dirás, todos somos cristianos, pero pregunto yo, ¿todos conocerán el nombre de todos los que tú dices que son cristianos en tu hogar? ¿O solamente reconocerá tu nombre? O tal vez reconoce el nombre de tu pareja y no el tuyo. O tal vez reconoce el nombre de tu padre o de tu abuelo, porque tal vez ellos sí le han dado esa bienvenida a Dios, tal vez sí han querido caminar. Cuando digo sí han querido es porque es necesario que tú quieras caminar con Dios. No es obligado. Pero cuando tú tienes un corazón sincero y le invitas, Él viene a morar contigo. Y nos damos cuenta que los ángeles, Abraham y a su esposa la reconocieron, más a Lot, ni a sus yernos, ni a sus hijas, ni a la esposa la reconocieron. Ahí lo pueden leer en el capítulo. Bueno, Jorgen, muy bien. ¿Y el mundo espiritual de las tinieblas nos reconoce también? Aquí viene una palabra que a muchos les va a sonar un poquito fuerte, pero quiero darles a entender un mundo espiritual y ese es el que más sucede o es el que más tenemos en cuenta, porque el otro, aunque es un reino celestial, realmente Dios no habita con todo el mundo. Que tu casa sea la habitación y la morada donde Él quiera venir a pasar tiempo contigo. Y no te pase como a Lot, que aún ni los ángeles querían entrar. Entraron por obligación, porque tenían el favor de Abraham y querían que su sobrino no se perdiera en medio del fuego. Ahora, dice acá, esta palabra es súper esencial, Hechos 19, 13 al 20. Y les voy a hablar del reconocimiento en el mundo espiritual de las tinieblas. O sea que las tinieblas también nos reconocen, claro que sí, ojo, como lo dije con los ángeles, para bien que quisieron ir donde Abraham o para mal que no querían ni entrar donde Lot. Ahora los demonios o todo ente espiritual, todo ángel caído va a querer habitar en ciertos lugares donde él puede, porque él es ladrón, él es mentiroso, él es rebelde y él quiere buscar lugares donde entronarse y hacerse rey, el cual no lo es. Y dice acá, pero algunos de los judíos, estamos hablando en Hechos 19:13, exorcistas ambulantes, o sea, tenían una profesión de exorcismo. Escuchen bien, algunos judíos, o sea, eran de la cepa, digamos, de los que tenían la palabra de Dios en su época, eran exorcistas de profesión ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, que desde los tiempos antiguos, ya los judíos sabían que en las personas habitaban demonios. Eso no es actual, no es del momento, desde los tiempos de Jesús y desde antes, pero cuando viene Jesús viene a dar libertad, pero aquí antes de que Jesús tocara con sus preciosos pies y su humanidad, sin dejar de ser Dios de esta tierra, había gente que se dedicaba a exorcistas, se dedicaba a expulsar fuera demonios. Ahora dice acá que estos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, estamos hablando de 7 muchachos, lo dice algunas versiones de la escritura, que eran 7 hijos de un tal Exeba. Dice acá, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y entonces
había 7 hijos de un tal Exeba judío, jefe de sacerdotes. Estamos hablando de la cepa de las autoridades. Muchos creemos que porque somos autoridades o líderes, creemos que tenemos autoridad, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y aquí viene el gran interrogante. El mundo espiritual no los aceptó como hijos de Dios, porque solo el pan de la liberación es sobre los hijos, tanto para ser libres como para tener autoridad de liberar. Y esa autoridad es otorgada de parte del Dios Todopoderoso a través de Jesús, que murió en la cruz y nos dio la autoridad y puso por estrado de nuestros pies a todo demonio, y dice la palabra que colocó a principados, a gobernantes, a potestades, a huestes de maldad, a dominios, a tronos, a nombres. Imagínense con qué estamos lidiando. Con ejércitos de maldad celestiales. Y Dios todo eso lo puso bajo nuestros pies. Nos dio la autoridad a quienes, a los hijos. Pero ¿cómo reconoces que eres un hijo? Por tus acciones te reconocen. No es por ir a una iglesia, no es por orar, no es por ayunar, no es por interceder. Es realmente tú quién eres en la vida real. Y también quién eres en la vida oculta. Porque hay muchos que tienen una vida oculta y una vida totalmente distinta y se maneja distinto en la empresa, en la casa o en la iglesia. Ahora, estos chicos de profesión hicieron lo que no tenían que hacer. Invocar el nombre de Jesús porque estaban acostumbrados, no sé, a hacerlo con muchas artimañas o aprendizajes o enseñanzas, pero se habían dado cuenta que a Pablo le funcionaba, que cuando él decía en el nombre de Jesús todos los demonios huían, las personas eran libres, las personas eran sanas, y ellos dijeron, pues, sin Jesús hagámoslo. Y decía, algo no está funcionando con este demonio, algo no está funcionando, somos 7 contra 1 solo, y no está funcionando. Entonces invoquemos el nombre de Jesús, porque vemos que es efectivo en ese hombre que se hace llamar hijo de Dios. Y ahora, ¿qué dice acá? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que esos 7 o más que ellos, de tal manera que huyeron a casa desnudos y heridos, y esto fue notorio para todos los que habitaban en Efeso. Ahora, todos los que comprendieron de que Jesús es el Dios Todopoderoso y que realmente estaba sobre la vida de Pablo y se acercaron a Pablo, pues fueron salvos, quisieron tener a ese Dios Todopoderoso y se dieron cuenta que aquel que no tenía a Jesús, pues no tenía el poder de liberar, no tenía el poder realmente de tener la vida eterna o la salvación, y es lo que hoy vengo a mostrarles. Es necesario ser reconocidos por Dios y que nos reconozcan los ángeles del cielo el día que nos visiten, y ojalá les esté visitando, que sean bienvenidos en el lugar donde ustedes habitan, porque donde hay oración, donde hay un corazón sincero, donde hay carácter, acciones y cosas que semejantes a la palabra de Dios, donde te expresas y dices hay cambios, y no porque tú lo quieras, sino porque te das cuenta de que la gente nota que hay cambios en ti. Algo pasó contigo, ¿qué pasa? Estoy metido con Jesús, ahora hay cambios sobre mí, ahora el diablo también lo note. Y que no sea un amigo tuyo, sino al contrario, realmente se considere nuestro enemigo y tenga que huir no solo de nuestra casa, de nuestros cuerpos, de nuestra mente, de nuestra alma y de toda mi generación. Ahora, el diablo sabe quién eres. Ahora, ¿qué es diablo, Georgian? Pues enemigo, eso es lo que significa rebelde, enemigo. Él te conoce, en algunos habita, entonces ojo que no habita en ti. Él te influencia, no necesariamente a veces tienes una cantidad de demonios dentro, a veces te influencia afuera, te influencia caminando a la empresa, te influencia en tu vehículo, te influencia, mejor dicho, en tu casa no gritas, pero en tu trabajo eres el diablo, o en tu trabajo eres el santo de Israel y aquí en tu casa eres peor que el diablo. Son cosas que hay espíritus inmundos que te influencian en tiempos, en temporadas, en lugares de asignación especiales, o realmente algunos habitan en ti. Y ahí es lo más peligroso. Tienes que romper eso, tienes que ser libre y solamente lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Ahora, el diablo te va a acusar ¿qué? De día y de noche, porque en algunos habita. Ahora, Georgian, y en ti, pues en nosotros habitó, pero hay que sacarlo fuera. Y si hay alguno en mí, pues renunciamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús y vemos la efectividad como Dios nos hace libres. Y alguien dirá,
Jordan, ¿y eso es posible que haya espíritus inmundos en las personas que buscamos de Dios? Déjenme decirles que sí. Jesús entrando a la sinagoga se manifestó un espíritu inmundo y él reprendiéndolo fue echado fuera ese demonio. Quiere decir que a pesar de seguir los caminos del Señor, muchos venimos contaminados y hay otros espíritus que se hacen llamar generacionales, que esos van entrando a medida que van naciendo las personas y van cruzando de una generación a otra. Jordan eso no lo sabía. Yo entiendo, no todos los lugares dictaminan o abren este velo de representación, pero es necesario que tú lo conozcas para que tú renuncies, para que tú quebrantes y expulses de tu vida, de tu generación, todo lo que te está obstruyendo y que no te deja traer la bendición a tu vida. Y para terminar, nadie conoce las puertas que tienes abiertas, sino hasta que tú voluntariamente se las confiesas a Dios, le pides perdón, le pides a Él que te liberte y esos demonios se van, si hay algo habitando en ti. O la otra, que es lo que nos pasa a muchos de los que tenemos un liderazgo en la iglesia, etcétera, etcétera, y se manifiesta un demonio y nos hace quedar como un zapato, nos hace quedar en vergüenza, nos pega como ese puño en el estómago y de ahí para allá no nos volvemos a levantar porque fue en público la vergüenza. Y alguien dirá, ¿cómo así, Jordan? En los tiempos que he tenido la oportunidad, digamos, de representar, si podemos llamarlo de esta manera, el nombre de Jesús, y he tenido que orar por personas, hay demonios que se han levantado, hay demonios que me han hablado, hay demonios que me han gritado, hay demonios que me han amenazado y hay demonios que se me han tirado. Jordan, ¿tirado cómo? Encima a pegarme. Ellos lo hacen, pero no los demonios dentro de las personas. Entonces son cuerpos carnales que si me llegasen a golpear sería durísimo. Entonces, cuando ellos se levantan, cuando ellos te dicen te quiero asesinar, te quiero matar y también mienten, aparte de todo eso, y se me han tirado, han caído, nunca me han tocado. Ahora, ¿me alegra? Claro que me alegra. La pregunta sería, ¿y si me hubiesen golpeado? ¿Y si me hubiesen dicho, Jordan, en ti hay algo, tienes puertas abiertas, estás haciendo esto y lo otro? Hubiese quedado en vergüenza y tal vez no hubiera vuelto a esos lugares. No sé si me hago entender. ¿Qué quiere decir? Que para ti y para mí no hay opción. Es necesario estar bien. No podemos ser unos en la casa, otros en la empresa y otros en el lugar secreto o en el lugar oculto, una doble vida que tú llevas. Entonces es normal que tú puedas tener influencia satánica, influencia de demonios, o que puedas estar atado por alguna de esas influencias y que tengas adentro demonio. Jordan lo dijo bien, sí, lo dije bien, tengas adentro demonio o tengamos adentro demonio. Y que aquí lo importante no es sino, primero, identificarlo y segundo, echarlo fuera. Y tercero, que tengas la oportunidad por ti mismo, por ti misma, de querer renunciar. Tuve la oportunidad también de poder expulsar un demonio en una persona, porque habían pasado varias parejas y cuando nos tocó a nosotros, que dijeron Jordan y Sandra vayan, yo me lamí el bigote como cuando un gato se lame el bigote al ver un ratón. Dije, déjenmelo. No lo han podido sacar, déjenmelo que tengo la fe para echarlo fuera. Y cuando lo fui a echar fuera, mi esposa me detiene y me dice, Jordan, espere. Y yo, espere que, déjeme que, a lo que vamos en el nombre de Jesús. Me dijo, no, espera. Dijo, esta persona que está allí, que estaba manifestándose, tenía los dedos doblados, el rostro doblado, la cara doblada, todo doblado en el piso retorciéndose. Mi esposa me dice, esta persona está actualmente saliendo con un hombre que es casado. Y si ella no renuncia, así tú te mates echando fuera ese demonio, tampoco va a salir. Y ahí entendí otra cosa espiritual. No solamente, ahora, el demonio se pudo haber ido, claro, se pudo haber ido en el nombre de Jesús, pero ¿de qué nos sirve echar fuera un demonio si tú mismo le abres la puerta para que vuelva y entre? Y lo peor aún, la palabra, y Jesús mismo lo dice, que cuando se va un demonio o un reino sobre ciertas cosas, sale de la persona, busca lugares secos y no encontrando descanso, dice que vuelve a la persona, pero no vuelve solo. Dice que va por otros 7 compañeritos, amigos, otros reinos mayores que él, otros más perversos que él. Quiere decir que no entra solo. 7 y él son 8. Si el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Entonces esto no es un juego.
Y la palabra de Dios nos dice a los que vamos bien, pues santifíquese más. Y el que no lo quiere hacer, pues ya es cuestión del personaje, pues entonces quédese como está. Pero le sería muy bueno cambiar el camino o sus acciones de perversidad a meterse realmente con Dios. Y más si decimos que andamos en Cristo Jesús. Ahora, el demonio siempre te va a hacer quedar mal. En este caso nos arrodillamos, le hablamos a la chica, porque era una chica, y le dijimos, ¿por qué no renuncias a la relación que actualmente tienes con ese hombre que es casado y tú eres la amante? Para darme a entender y que me entiendan al otro lado. Y ella dijo, no, no quiero, porque nadie más me va a amar, solamente él me ama. Y así que tocó calmarla, dejarle el demonio adentro y que se marchara. Luego regresó con un bebé en sus brazos y le preguntamos que qué había pasado pues con su pareja. Y dijo, no, me dejó. Solamente me dejó con un bebé en los brazos y se fue. Nunca dejó a la pareja con la cual estaba casado. Entonces, digámoslo, al igual se quedó sin la persona. Pregunto yo, tal vez en su juventud, si esta muchacha hubiese decidido ser libre, hubiera sido libre, ¿será que no hubiera llegado algún pretendiente? Pienso yo. ¿Será que había solamente esa persona que estaba casada con otra, la única exclusiva que le iba a amar? Creería que no, porque cuando estuvo embarazada, pues simplemente la desechó. Ahora, el diablo te puede dejar en vergüenza. Hay personas que no quieren salir y quieren mantener cosas adentro, pero es problema tuyo. Dios está dando la solución. Ahora, Jorgen, dijiste que nos ibas a dar la solución o la respuesta de cómo ser hechos hijos de Dios y cómo poder ser reconocidos en el mundo espiritual de las tinieblas y que el diablo reconozca que tú eres hijo, que los ángeles reconozcan que tú eres hijo y que el Padre Celestial te llame como hijo. Dice acá, en Apocalipsis 20:12, solamente les parafraseo, ya voy al tips de lo sencillo de recibir a Cristo Jesús en sus corazones, que esa es la finalidad. Ahora, ¿qué se requiere? Que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Pero entonces vamos a la palabra para referenciar en cuál libro de la vida. Dice en Apocalipsis 20 del 12 en adelante, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. O sea, que así como tú estás caminando, según tus acciones están siendo anotadas y vas a ser juzgado por esas acciones. Así que es mejor que hoy tomes a Cristo Jesús en serio, Dios te perdone de tus pecados y cuando miren tu historial se vea en rojo, porque Cristo ha perdonado tus pecados, has sido castigado en la cruz del Calvario por tus malas obras, por tus consecuencias y por todas las cosas que has hecho mal, pero hoy te está dando la oportunidad de que te vuelvas a él de todo corazón para que él te visite y resplandezca la luz de Cristo como siempre. Pero yo voy a una iglesia, es para ti este mensaje también. Pero yo oro y ayuno, es para ti. Rompamos ese esquema y metámonos con Dios. Rompamos el esquema de que porque vamos a una iglesia, no, Señor, te necesitamos a ti. Y cuando vamos a la iglesia, vamos con un propósito y es adorarte. Sabemos para qué hemos sido creados, sabemos para qué tenemos una familia y sabemos por qué nos hacemos profesionales, por qué trabajamos, por qué estudiamos y por qué tenemos que ir siempre más adelante y siempre de tu mano. Dice acá, y el que no se halló, unos versículos más adelante, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y entre esos están aquellos que Dios no conoce, a pesar de que vayan a la iglesia, a pesar de que oren, a pesar de que intercedan, a pesar de que tengan un título de pastor o de apóstol o de profeta o de maestro o de cualquier o de evangelista. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestras acciones, Dios sí nos conoce y Él nos va a desechar. Y no esperemos que el enemigo nos avergüence. Es tiempo de que tú y yo nos levantemos. Jorgen, ¿cómo me inscribo en el libro de la vida? La palabra es clara y dice, por cuanto o de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su único hijo o su unigénito, para que todo aquel, tú y yo, que creamos en él, ninguno de los dos nos perdamos, sino que tengamos todos vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Y vuelve una vez más el campo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, dice Jesús, al Padre, si no es por mí. O sea, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, dice el Señor Jesús. Así que hoy acércate a Cristo Jesús y empieza a hacer las obras que antes no hacías.
No la vas a poder hacer solas, lógicamente. Necesitas a Cristo en ti y vas a ver cambios y transformaciones. Ahora, aquellos que han decidido tomar en serio, y alguien dirá, pero es que estoy en serio, si no, no iré a la iglesia. A veces lo tomamos por deporte, ir a la iglesia, a veces tomamos por deporte simplemente el logo de que soy cristiano o simplemente porque voy a cierta denominación. Ya te estoy confrontando con la palabra. Tú y yo tenemos que meternos en lo profundo de Dios. Y Señor, si tú nos llamaste, pues ahora danos la salida, abre las puertas y permítenos ingresar y conocerte cara a cara. ¿Alguno le ha dicho, quiero conocerte cara a cara? Es el momento de conocerle cara a cara. Así que Padre Celestial, hoy queremos presentarnos delante de ti. Quien me quiera seguir en esta oración, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, hágala juntamente conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero cerrar toda puerta. A pesar de ir a la iglesia, a pesar de ser cristiano de años, creo que no te conozco. Y tal vez si reconozco, hasta ni mi nombre debe estar inscrito allá. Tal vez solamente el libro de anotaciones de todas las cosas malas que he hecho. Pero hoy te pido, Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad, perdona todo pecado de error, todo pecado de ignorancia. Hoy te recibo y te pido, lávame y límpiame en el nombre de Cristo Jesús. Perdona todos mis pecados. Creo fielmente que el sacrificio de la cruz fue suficiente para el perdón de mis pecados y hoy te pido, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Georgian, así de simple, así de simple. Acéptale de todo corazón. Y tú que llevas años en la iglesia, tal vez es tiempo de romper la rutina y decirle, Señor, te necesito. Necesito quitar mis sandalias, de cómo me he guiado, de mis fundamentos. Y tal vez tus fundamentos vuelvan otra vez a ser revelados y yo a caminar delante de estos fundamentos, que es tu palabra. Y dice tu palabra que el Espíritu de Dios vino a revelar a Jesús. Y cuando conozca a Cristo Jesús, me será revelado el Padre. Así que tienes al Dios Todopoderoso ahora en ti. Simplemente solicítalo, pídelo en el nombre de Jesús y te será hecho. El mundo de las tinieblas huirá delante de ti, los ángeles se acercarán a tu vida y el Padre Celestial querrá venir a habitar juntamente contigo. Para los que tienen alguna petición, cierren sus ojos. Así como somos reconocidos en el mundo espiritual, quiero orar por bloqueo. Bloqueo es un espíritu inmundo que quiebra alrededor todo lo que nosotros estamos haciendo. Quiero romper a confusión, que es otro espíritu inmundo, se hace llamar de esa manera, para confundir aún a las personas que queremos andar en Cristo Jesús o andar en una iglesia, andar bien, y nos confunde y nos hace caminar en otros caminos que no son exactamente los de Dios. Y también quiero orar por si hay alguna persona que tal vez le aqueja algo y necesite ser sana. Yo no lo voy a sanar, es Jesús quien nos va a sanar, pero dice que nos dio el poder para desatar sanidad en su nombre y que las personas iban a ser sanas. Entonces, hoy quiero que digan detrás de mí esta pequeña oración. Señor Jesús, hoy renunciamos voluntariamente al espíritu de bloqueo. Bloqueo en mis finanzas, bloqueo en mis proyectos, bloqueo en mi familia, bloqueo en mi relación de pareja, bloqueo en mi relación de padres a hijos, de hijos a padres, bloqueo con los proyectos que tengo planeados, con los negocios que quiero hacer, bloqueo en los juzgados, bloqueo con demandas, bloqueo con cualquier cosa que quiera venir a afectarme a mí. Hoy me presento ante los tribunales pidiendo, Señor, que tu sangre me lave y me limpie, y le quito el título y la autoridad a todo espíritu de bloqueo. Lo atamos, lo ligamos, lo encadenamos en el nombre de Jesús. Ahora también venimos atando a confusión en nuestras casas. Venimos atando a confusión todo lo que quiera venir a confundirnos, nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, nuestra manera de ejercer nuestro liderazgo en una iglesia, nuestro pastorado en una iglesia,
nuestra autoridad en una empresa, nuestra autoridad como padres, nuestra autoridad como hermanos mayores, nuestra autoridad en nuestra casa, en nuestra familia, para alcanzar las cosas. Hoy atamos a bloqueo y a confusión en nuestra casa y en nuestras vidas. Y también mandamos a llamar a todo espíritu de enfermedad. Atamos toda enfermedad en el páncreas, atamos todo espíritu de enfermedad que se manifiesta en el hígado, en los intestinos, en los pulmones, en la mente, en los ojos, en la boca, en las orejas, en nuestro cuerpo, dolores de cabeza, todo lo que quiere poner malestar, todo esto se ha atado y ligado en el nombre de Jesús. Hoy vamos contra estos 3 espíritus inmundos y yo en el nombre de Jesús los mando a llamar al frente, encadenados, atados, ligados. Decreto y declaro que el abismo se abre de debajo de ellos. Y en el nombre de Jesús, expulso y echo fuera de las vidas de ellos a todo espíritu de bloqueo, de confusión y de enfermedad, al abismo sin retorno, a prisiones de oscuridad, a prisiones profundas en el abismo de tortura, en el nombre de Jesús, y no volverán a salir de allí. Asigno ángeles del cielo alrededor de ustedes, alrededor de sus casas, de sus trabajos, de sus caminos, de sus vehículos, de todas las cosas que hacen, sean asignados en el nombre de Jesús. Cumplan su ministerio como llamas de fuego y como ministros alrededor nuestro, como lo dice la palabra de Dios. Visítenos en el nombre de Jesús. Y pido ahora al Dios Todopoderoso que nos haga morada de Él, que tenga sensación, Señor. Ama, Señor, el poder estar con nosotros. Sabemos que nos amas, pero queremos que tú estés en medio nuestro, que tú habites en nosotros. Tenemos el poder, tenemos a Jesús, te tenemos, pero tal vez andamos alejados de ti, Señor. Necesitamos tu presencia, anhelar tus moradas celestiales. Por tanto, declaro que tu esencia, tu sanidad, tus milagros, tu unción, viene sobre cada uno de nosotros. Y declaro que las cosas que estaban retenidas han sido rotas en el nombre de Jesús. Negocios, contactos, juzgados, pleitos, demandas, ahora mismo vienen a favor de tus hijos, ojo, de tus hijos en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí te hemos aceptado, no hemos sido perfectos, pero te aceptamos, Señor, y somos ahora hijos, hechura tuya, y sabemos que nos vas a enseñar y nos vas a llevar a la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, y todo espíritu inmundo que quede allí, que esté rondando, sea atado, ligado, y para cuando cuente 3, se irá en el nombre de Jesús al abismo y sin retorno. Huirá de sus casas, de sus negocios, de todo lo que había estado poniendo sus manos para dañar a estos tus hijos. 3, es en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias. Es reprendido el enemigo al abismo, sin retorno. Los ángeles del cielo los atan, los ligan, los llevan. Y son asignados ángeles de avance, ángeles de conquista, ángeles de bendición. Cumplan para lo cual fueron llamados en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tenemos al Creador, al Rey del Universo dentro de nosotros. Somos un espíritu con Cristo, así como con el Padre. Llamamos ahora mismo la eternidad en este tiempo. Enséñanos a caminar y daremos la gloria y la honra debida a tu nombre. Señor, si tú nos enseñares, si nos llevares de la mano, abrieras nuestro entendimiento, comprenderíamos quién eres tú, comprenderíamos para qué nos llamaste y viviríamos para ti. Espíritu Santo, tu presencia en esta hora, en este momento, toca las casas, toca las vidas, toca las clínicas, hospitales, los lugares secretos, toca los vehículos, visítanos, sorpréndenos, anhelamos más y más de ti. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, 1000 bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga y nos vemos en 8 días. Que haya quedado muy claro que necesitamos ser reconocidos delante del Dios Todopoderoso, de Yahweh, el gran yo soy, para que también el enemigo nos reconozca y huya y sepa que somos hijos de bendición. 1000 bendiciones.